Hey, bienvenido a mi canal de YouTube, El Gafo Oficial. El día de hoy hablaremos de un tema bastante importante, que son los casos de uso. Si no sabes qué son los casos de uso, quédate en este video, así que comencemos. Bueno, hablemos de los casos de uso. Si vamos a desarrollar un software a la medida, necesitamos especificar los requerimientos de los requisitos funcionales y no funcionales. Sin embargo, estos requisitos, para poder capturarlo, necesitamos una técnica muy importante, que son los casos de uso. Así que comencemos con una explicación bastante breve, que son los casos de uso. Aquí tenemos que los casos de uso nos dice que es una técnica para capturar los requisitos funcionales de un sistema. Estos requisitos funcionales se dividen en dos partes fundamentales. La primera son las interacciones de los usuarios o los actores. Y aquí tenemos una palabra clave muy importante: los actores. No nos estamos refiriendo a actores de película, por supuesto. Nos estamos refiriendo a los actores en el contexto de los casos de uso. Y lo segundo es las interacciones con el sistema. Ahora vamos a definir qué son las interacciones. Aquí tenemos que las interacciones definen cómo los actores interactúan con el sistema para lograr sus objetivos. Aquí tenemos otra palabra clave, que son objetivos. Estos objetivos buscan entender dos cosas fundamentales. Lo primero es el flujo de operaciones. Y lo segundo que buscan entender los objetivos son las funcionalidades requeridas del sistema. Por lo tanto, estos son los dos aspectos que buscan entender las interacciones. Ahora, hablemos de los actores. ¿Qué son los actores? Aquí tenemos una definición bastante clara que dice que los actores, en el contexto del caso de uso, son entidades que interactúan con nuestro sistema. Y estos actores se dividen normalmente en tres. Primero, actores humanos. Segundo, actores del sistema. Tercero, actores organizacionales. Cuando hablamos de los actores humanos, estos actores son los usuarios finales del sistema, pero también incluyen lo que son usuarios del personal de soporte, personal administrativo, quienes, aquí tenemos una palabra clave bastante importante, quienes afectan su funcionamiento. Y cuando hablamos de afectar, no es necesariamente algo malo. Estamos hablando de afectar el sistema porque existe una modificación en la base de datos. Vamos a ver un ejemplo de cómo los actores humanos afectan el sistema. Aquí tenemos en este gráfico, vamos a poner que este personaje que tenemos aquí es un administrador bancario. Perfecto. Aquí tenemos que es un administrador bancario. ¿Cómo afecta este actor a nuestro sistema? Bueno, un administrador bancario puede crear cuentas bancarias. Crear cuentas bancarias. Como puedes crear una cuenta bancaria, es porque estás afectando la base de datos y estás ingresando un nuevo cliente, pues, al banco. Por eso, de esta manera, podemos afectar lo que es nuestra base de datos. Ahora, hablemos de los actores del sistema. Aquí tenemos una definición bastante clara, que los actores del sistema son otros sistemas o interfaces automatizadas que interactúan con nuestro sistema. Vamos a ver un ejemplo de estos actores del sistema. Aquí tenemos el icono de PayPal. Esto es una pasarela de pago. Y PayPal, si creamos una tienda en línea, no tiene nada que ver con nuestra tienda, no tiene nada que ver con nuestro sistema, no tiene nada que ver con nuestro requerimiento en sí, sino que esto es un actor que interfiere de manera externa en nuestro sistema, interactuando. Por lo tanto, aquí tenemos lo que es nuestro sistema. Nuestro sistema le envía a PayPal los datos de la tarjeta de crédito o los datos de la tarjeta viente, y PayPal envía un mensaje a nuestro sistema si la transacción fue aprobada o fue rechazada. Por lo tanto, los actores del sistema son entidades que interactúan de manera externa a nuestro sistema. Ahora bien, hablemos ahora de los actores organizacionales. Aquí tenemos una definición bastante clara. Dice que en las empresas existen departamentos, y aquí tenemos esto, o grupos, que pueden ser departamento de recursos humanos o departamento de TI. Estos tienen requerimientos específicos que necesitan ser implementados. Por lo tanto, cuando hablamos de actores organizacionales, es porque dentro de una empresa existen
múltiples personas que tienen diferentes cargos y necesitan implementar un sistema para cubrir con sus necesidades. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí tenemos lo que es una empresa. Perfecto. Esta empresa tiene estos usuarios. Por lo tanto, supongamos que este personaje que tenemos aquí es el gerente. Este personaje que tenemos aquí es el líder de recursos humanos. Este personaje que tenemos aquí es el líder contable. Por lo tanto, cuando hablamos de los actores organizacionales, estamos hablando de estas personas que poseen estos cargos puntuales. Por lo tanto, estos son los actores del sistema cuando hablamos de organizacionales. Ahora bien, hablemos de las características de los actores. Las características de los actores se dividen en tres. Lo primero es que tienen una interacción con el sistema. Lo segundo, tenemos actores que manejan independencia. Y tercero, tenemos, muy importante, objetivos o metas. Todo caso de uso debe especificar cuál es el objetivo o las metas que tienen los actores. Ahora, hablemos de la interacción con el sistema. Cuando hablamos de la interacción con el sistema, significa que los actores interactúan con el sistema para realizar tareas o procesos que son parte de su rol. Y estos se dividen en dos factores muy importantes. El primero es la interacción directa y lo segundo, la interacción indirecta. Por lo tanto, cuando hablamos de interacción, nos referimos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos un actor. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos un actor. Este actor, aquí lo tenemos. Vamos a suponer que es un donante. Este actor puede registrar datos en la página de donaciones, registrando sus datos de la siguiente manera. Aquí puede colocar el nombre, aquí puede colocar el apellido, aquí puede colocar el email, aquí la dirección, aquí el país y en este campo la ciudad. Por lo tanto, el actor que es un donante le dará un clic a la palabra donar y de esta manera tenemos lo que es una interacción directa. Es decir, cuando un actor interactúa por medio de un formulario afectando el funcionamiento en la base de datos porque modifica su registro. Ahora hablemos de la independencia. Cuando hablamos de la independencia, significa que son los actores externos al sistema y operan de manera independiente. Para esto tenemos un ejemplo muy claro, que en este caso es una pasarela de pago. Aquí tenemos una pasarela de pago. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro sistema. Nuestro sistema envía una información de la tarjeta de crédito del usuario y la pasarela de manera independiente procesa estos datos y devuelve una respuesta a lo que es nuestro sistema, que por ejemplo la transacción ha sido aprobada. Ahora hablemos de los objetivos y las metas. Los actores dentro de un caso de uso deben tener un objetivo y una meta clara. Aquí tenemos una definición que nos dice lo siguiente: cada actor tiene como objetivo o meta esperar lograr algo mediante la interacción con el sistema. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un CMS. Si tenemos un CMS, aquí vamos a tener un actor. Vamos a llamarle a este actor, por ejemplo, un webmaster. ¿Cuál es el objetivo de un webmaster al tener lo que es un CMS? Bueno, el objetivo es muy claro: administrar sitios web. Por lo tanto, cuando tenemos un caso de uso o tenemos un sistema que es un gestor de contenido, el objetivo claramente es administrar los sitios web que tiene nuestro actor, es decir, los sitios web de su cliente. Cuando necesitamos tener un caso de uso, necesitamos identificar puntualmente los actores. El segundo paso es identificar el caso de uso. El tercero es definir los escenarios. El cuarto es especificar los requisitos del caso de uso. Como quinto paso, tenemos nosotros crear diagramas de caso de uso. Y por último, tenemos validar con usuarios y el stakeholder dicho caso de uso. Por lo tanto, ahora vamos a identificar un caso de uso. Aquí tenemos un ejemplo y es
que lo clave aquí son los actores. Habíamos hablado que los actores se dividen en tres: actores humanos, actores del sistema y actores organizacionales. Por lo tanto, basado en este ejemplo, vamos a ver cómo podemos identificar un posible caso de uso de un sistema de gestión de tienda en línea que permita al usuario administrar productos y pedidos. Entonces, la pregunta sería: ¿cuáles son los posibles casos de uso para un sistema de gestión de una tienda en línea que permita al usuario administrar productos y pedidos? Bueno, aquí tenemos algunos. Aquí tenemos que los posibles casos de uso son, por ejemplo, agregar producto, modificar producto, eliminar producto, entre otros. Aquí lo tenemos: agregar, modificar, eliminar y listar. Pero aquí tenemos una pregunta: ¿pero por qué? ¿Por qué he llegado a esta conclusión? Bueno, esto es muy simple por esta definición. Porque agregar un producto encapsula una función específica y completa que un usuario, es decir, un actor, realiza interactuando con nuestro sistema. Es decir, que un caso de uso encapsula una función en específico. Ahora tenemos otro agregado a esta definición, y es que un caso de uso describe una secuencia de eventos. Es decir, cuando vas a hacer un caso de uso, necesitamos especificar una secuencia de pasos ordenados. Aquí tenemos que lleva a cabo durante una interacción entre el actor y el sistema para lograr, aquí una palabra clave súper importante, un objetivo concreto. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la interacción completa de agregar producto, que es obviamente un posible caso de uso. Aquí tenemos que el paso número 1 es ingresar al sistema. El paso número 2 es navegar a la sección de administrador o de administración de productos. El paso número 3 es rellenar los detalles como el nombre, la descripción del producto, el precio y la cantidad. Y aquí tenemos que para agregar un producto es importante subir la imagen o especificar las propiedades de un producto. Y por último, guardar la información en el sistema. Cuando guardamos información tenemos algo que es afectar el sistema. Por lo tanto, podemos decir que agregar un producto es un caso de uso porque afecta el comportamiento del sistema. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de este caso de uso que es agregar producto? Como habíamos hablado, todo caso de uso se necesita tener objetivos claros. Por lo tanto, el objetivo claro es añadir un nuevo producto al inventario del sistema. Este es el objetivo de agregar un producto en un sistema. Ahora bien, ¿cuál es el resultado específico? Quiere decir que todo caso de uso necesita tener un resultado específico cuando el usuario interactúa con el sistema. Aquí tenemos una definición, y es que el producto se añade al inventario y está disponible para la venta. Este resultado afecta, nuevamente, palabra clave, afecta. ¿Qué afecta? El estado del sistema, cambiando la información disponible en la base de datos del inventario de productos. Perfecto. Ahora, antes de hacer la estructura visual de un caso de uso, necesitamos definir los escenarios y luego definir el caso de uso. Aquí tenemos que para cada caso de uso debemos definir el flujo principal de eventos. Significa que un caso de uso tiene un flujo principal. Ahora bien, también este flujo es el estándar que el actor tomará para completar su, nuevamente, objetivo bajo condiciones ideales. Por lo tanto, un caso de uso también debe tener flujo alternativo. Y aquí lo tenemos. Dice que además debemos considerar flujos alternativos o excepciones que describen lo que sucede si se presentan situaciones inusuales o errores. Por lo tanto, para crear un caso de uso debemos tener en cuenta la definición de los casos de uso o la definición de los escenarios. Aquí debemos ahora especificar los requisitos del caso de uso. Esto es muy importante. Aquí tenemos una definición clara. Dice, debemos detallar cada paso del caso de uso, incluyendo las acciones del actor. Nuevamente,
tenemos aquí la palabra actor. Significa que el caso de uso es muy importante el actor, ya que se dividen en tres: actores humanos, actores del sistema y actores organizacionales. Y debemos tomar en cuenta la respuesta del sistema. Cuando hablamos de respuesta del sistema, normalmente son postcondiciones. ¿Ok? Ahora, definimos claramente las precondiciones. Y aquí tenemos que las precondiciones es lo que debe ser cierto antes de que el caso de uso comience. Y después debemos definir las postcondiciones, que es el estado en el que el sistema debe quedar después de completar el caso de uso. Teniendo esto claro, ahora vamos a diseñar un caso de uso. Este caso de uso lo vamos a hacer basado en esta descripción que dice: para un sistema de gestión de tienda en línea que permita al usuario administrar productos y pedidos. Por lo tanto, para crear un caso de uso o un documento de caso de uso, lo primero que necesitamos hacer es definir los actores o reconocer cuáles son los actores en nuestro sistema. Y aquí tenemos, y vamos a entrar a analizar, por ejemplo, si necesitamos lo que es administrar productos y administrar pedidos, ¿qué actor puede hacer esto? Bueno, puedo decir que un administrador de inventario puede hacerlo, o también puede hacerlo lo que es un super administrador del sistema, que viene siendo el dueño de la plataforma con todos los privilegios. Ya hemos identificado cuál es el actor. Lo segundo que debemos hacer ahora es identificar el caso de uso. Esto quiere decir que para yo poder crear un producto o administrar un producto, debo en realidad crear un producto. Entonces el caso de uso o el posible caso de uso es crear producto. Perfecto. También podemos tener un caso de uso que se llame, vamos a borrar esto, que se llame modificar producto. Sin embargo, todo esto se llama, ¿cómo se va a llamar? Bueno, se va a llamar caso de uso. Por lo tanto, como tenemos una tabla y un documento que necesitamos dar una información estructurada, a los casos de uso es recomendable colocar lo que es un código. Por lo tanto, para crear producto voy a colocar el código PR001. Lo segundo que debo llenar en mi tabla es el nombre del caso de uso, que en este caso es este, crear producto. Entonces coloco aquí crear producto. Perfecto. Aquí debemos colocar los actores del caso de uso. Entonces ya hemos identificado que está el actor administrador de inventario y el actor super administrador. Por lo tanto, voy a agregar aquí el administrador de producto o de inventario y el super administrador. Vamos a abreviar esto. Y tenemos aquí la descripción. Aquí debemos colocar la descripción de lo que es crear producto. El sistema busca crear un producto para administrar el inventario del sistema, entre otras cosas, obviamente. Entonces, luego tenemos en nuestra tabla las precondiciones. Entonces, ya sabemos que la precondición es lo que debe ser cierto antes de agregar un caso de uso, que en este caso sería, por ejemplo, que el usuario esté autenticado. Entonces, aquí colocamos en esta sección las precondiciones. Y luego colocamos las postcondiciones, es decir, lo que sucede después que todo sale bien y de manera maravillosa, es decir, el producto ha sido agregado. Por ejemplo, una vez nosotros definamos esta tabla y llenemos la tabla con la información correcta, debemos hacer algo que es el diagrama. El diagrama del caso de uso. Para diagramar este caso de uso, ¿qué necesitamos? Necesitamos este icono. Este icono es como tal cual se dibuja un actor en los casos de uso, es decir, así de feo, así de horrible, debemos dibujar nuestro actor en el caso de uso. Por lo tanto, aquí abajo le colocamos el nombre, por ejemplo, administrador de inventario. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos que para hacer un caso de uso es tan simple como hacer una línea, hacer un óvalo y colocar el código y el nombre del caso de uso. Entonces voy a colocar PR001 y entre paréntesis coloco el nombre del caso de uso. De esta manera hacemos un diagrama del caso de uso. También este actor puede tener, por ejemplo, otro acceso al caso de uso, modificar producto y colocamos obviamente lo que es el código
o el nombre, dependiendo del orden que estés creando tus casos de uso. Ahora bien, un caso de uso debe tener un flujo principal y un flujo secundario. Aquí lo tenemos, flujo principal y flujo alternativo. Vamos a ver el flujo principal, obviamente, de crear producto. ¿Cuál sería el flujo principal? Bueno, pues este. Aquí tenemos que el administrador accede al panel de administración, se selecciona la opción agregar producto, ingresa los detalles del producto, como es, por ejemplo, el nombre, la descripción, el precio, la cantidad y las imágenes. El cuarto paso sería confirma y guarda el producto. Ahora viene el mensaje del sistema. Recordemos que los actores también son de sistema. Aquí dice que el sistema valida los datos y añade el producto al inventario. Significa que si añade el producto al inventario tenemos lo que es una afectación. Aquí afecta. Entonces se está cumpliendo con el objetivo de un caso de uso, que es que afecta nuestra base de datos. Luego tenemos aquí que el sistema muestra un mensaje de confirmación al administrador de que todo está correcto. También tenemos el flujo alternativo. Debemos especificar los flujos alternativos de este caso de uso. Pues el flujo alternativo sería que el administrador accede al panel de administración y procede a agregar un producto. 2. Ingresa los detalles del producto. 3. Al intentar agregar un producto. Aquí tenemos algo muy importante, que es al intentar agregar un producto, obviamente el sistema detecta algunos campos obligatorios que están vacíos o contienen datos inválidos. Ejemplo, un valor negativo. Ahora tenemos un cuarto paso. Dice que el sistema guarda el producto y muestra un mensaje de error indicando qué campos son incorrectos o están incompletos. Entonces el sistema no guarda el producto. Me equivoqué en esta palabra, es que no guarda el producto porque estamos en un flujo alternativo. Perfecto. Ahora, otro paso que tenemos aquí es que el administrador corrige los errores. El sexto es que se vuelve a intentar guardar el producto. Si los datos ahora son válidos, el sistema añade el producto al inventario y muestra un mensaje de confirmación. Es decir, ahora sí se afecta el inventario. Y aquí tenemos, si hay algún error, el sistema muestra un mensaje de error y el administrador puede corregir dicho error o cancelar la operación. Por lo tanto, un caso de uso debe tener un flujo principal, un flujo alternativo y obviamente debe tener una visión estructurada. Pero, ¿cuál es la visión estructurada? Bueno, se ve así. Esta es la visión estructurada. Es decir, un caso de uso a nivel de documentación debe verse de esta manera. Aquí, por ejemplo, colocamos la versión, los autores, el objetivo asociado, los requisitos asociados, la descripción, las precondiciones de ese caso de uso, el flujo principal, el flujo alternativo, la postcondición, la importancia, la urgencia y los comentarios. Por lo tanto, cuando voy a hacer un caso de uso o un documento, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, voy a colocar el autor. Si te llamas Pedro, bueno, pues colocas Pedro. Perfecto. Los objetivos asociados es registrar un producto. Requisitos asociados, si existen otros requisitos funcionales, puedes referenciarlo RF004. Supongamos que tienes un requisito funcional que su código es RF004, lo colocas acá. Tenemos la descripción del caso de uso, la colocamos acá. La precondición, que es lo que debe ser cierto antes de que ocurra el caso de uso. En este caso, que estés autenticado. Por ejemplo, el flujo principal, y aquí colocamos 1. ¿Cuál es el flujo principal? Bueno, el flujo principal que hablamos ahorita es este que tenemos aquí, que el administrador accede al panel de administración. Por lo tanto, lo colocamos acá. 1, flujo principal. 2, del flujo principal. 3. Y así sucesivamente. Y por último tenemos el flujo alternativo, es decir, aquí podemos colocar un 3. ¿Pero por qué un 3 y no un 1? Bueno, porque en el flujo principal, en el 3, tenemos que ingresamos los detalles del producto. Por lo tanto, en el flujo alternativo, en el mismo paso 3, tenemos que al intentar guardar un producto, por lo tanto aquí tenemos que del paso 3, que es guardar
un producto. Si esto falla, coloco el mismo paso 3 y coloco el flujo alternativo. Si existe otro flujo alternativo del mismo paso 3, coloco el paso 3, el flujo alternativo y así sucesivamente. Bien, esto es todo por esta explicación. Espero que te haya servido, qué son los casos de uso y hayas entendido la importancia de esto. Si es la primera vez que ves mi contenido, recuerda suscribirte a mi canal, dale me gusta, dale a la campanita y comenta. Recuerda que si quieres más consejos sobre programación, sígueme, yo te enseño.